Hemos llegado a nuestra segunda clase de El Tabernáculo de Moisés, este maravilloso curso que estamos haciendo. Y ya en la primera clase estuvimos disfrutando comida sólida, a pesar de que era el aperitivo, que era el plato de entrada, estuvimos disfrutando comida muy sólida, muy contundente y que sin duda impactó nuestras vidas. Hoy no es distinto tampoco. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sumergirnos, vamos a ir más profundo y recuerda, este curso va de menos a más. Cada vez que vamos avanzando en una clase, vamos a ir sumergiéndonos más y más en estas profundidades de la palabra de Dios, del texto bíblico, que nos van sin duda a sorprender, a impactar, a marcar en nuestras propias vidas y van sin duda también a inspirarnos, a ayudarnos a caminar de manera correcta, en la dirección correcta delante del Señor. Así que vamos de lleno, de inmediato, al contenido de esta segunda clase. El tabernáculo como una representación del cosmos. Para algunos puede sonar un poco extraño, porque quizás nunca lo habían escuchado antes. Para otros que han estudiado estos asuntos, saben muy bien que este es un tema muy conocido, muy desarrollado a través de los siglos, desde el tiempo del Antiguo Testamento, durante el primer siglo, etc. El tabernáculo es una representación del cosmos. El templo es una representación del cosmos, del universo, de la creación. Esta no es una idea ajena, no es una idea externa. Esto es algo que está en el texto bíblico, está desde las primeras palabras del Génesis allí insertado. El texto bíblico está empapado de principio a fin de esta idea de que el cosmos, el universo, es un templo. Es un templo donde habita Dios. El cielo es mi trono, dijo el Señor, y la tierra es el estrado de mis pies. Así que vamos revisando algunas citas de algunos eruditos, algunos textos, también versículos, etcétera, algunas imágenes interesantes. Vamos a ir revisando juntos para desarrollar este tema. Aquí tenemos entonces a Gregory Beale, que lo estamos citando bastante en estas primeras clases, y Gregory Beale dice, el templo del Antiguo Testamento era un microcosmos de todo el cielo y la tierra. Y cita aquí un texto, uno de los textos más claros en este respecto. El Salmo 78, versículo 69. Y dice, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. El salmista está diciendo que de alguna manera Dios diseñó el templo terrenal, el tabernáculo también, por supuesto. Recuerda que el tabernáculo es el precedente, el antecedente del templo, y lo diseñó de una manera que fuera comparable a los cielos y a la tierra, al universo. Por eso continúa diciendo que el antiguo modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus utensilios fue hecho, y aquí cita directamente el texto bíblico, conforme al modelo celestial que te fue mostrado en el monte. Y ahí algunos versículos bíblicos que te invito a revisar en el tiempo que tengas fuera de la clase para que puedas profundizar en estos asuntos. La tradición judía, como veremos, también reafirma la verdad expresada en el Salmo 78 y en Éxodo 25, a saber que el templo terrenal correspondía de manera significativa a los cielos, especialmente a un templo celestial. Y para esto, por supuesto, también hay evidencias extra bíblicas. Aquí tenemos el libro Antigüedades de los Judíos. Es uno de los libros que he consultado y que tengo aquí en esta biblioteca que estoy utilizando para hacer este curso. Fue escrito por Flavio Josefo. Si quieres saber un poco más sobre él, te dejo ahí todos estos antecedentes suyos para que los repases y conozcas un poco mejor quién fue él. Esta es una referencia extra bíblica, no es un texto inspirado, pero él sí escribió de manera que nos muestra que en el pensamiento judío, no solo del primer siglo cuando él existió, sino que antes y después también, en el pensamiento judío estaba claramente establecida esta idea de que el tabernáculo, el templo, es una figura del cosmos, es una figura de los cielos. En este libro él dice cosas como, las medidas del tabernáculo resultaron ser una imitación de la organización del mundo. Dentro de las 4 columnas en la que no podían entrar los sacerdotes, por así decir, era un cielo reservado a Dios. El espacio de los 20 codos, por así decir,
era mar y tierra accesible a los hombres. Y luego pasa a hablar sobre las vestimentas del sumo sacerdote y allí él ve la tierra, el cielo, etc. En fin, él comienza a analizar y comienza a dar toda una explicación de cómo él entendía y cómo veía en ese tiempo el tabernáculo, el templo, las vestimentas, etcétera, en esta conexión con el cosmos. Es importante aclarar que este no es un texto inspirado. Las palabras de Josefo no son inspiradas por el Espíritu Santo. Él es simplemente un historiador judeo-romano, no es creyente en Jesús, no es cristiano, pero él escribe desde lo que él vivió, experimentó en aquellos tiempos. Es un historiador que dejó registradas muchas cosas que nos ayudan a nosotros a entender todo el contexto sociopolítico que se vivía en Israel y también el contexto religioso que se vivió en Israel, no solo en su tiempo en el primer siglo, sino también mucho antes del primer siglo. Así que tenemos este testimonio de Flavio Josefo y de otros también, como por ejemplo Filón. Filón fue otro personaje, un pensador de Alejandría, él era judío, vivía en Egipto, entonces él también fue un hombre muy inteligente, escribió sobre estos asuntos e incluso tú puedes encontrar diferencias en algunas descripciones entre Filón y entre Josefo, pero lo que Gregory Beale está haciendo aquí está diciendo que en realidad estas son una prueba de que en la mentalidad judía estaba firmemente establecida esta idea de que el templo, el tabernáculo, es una figura del cosmos. Las tres partes del templo de Israel representaban las tres partes del cosmos. El atrio exterior simbolizaba la tierra visible, tanto tierra como mar, el lugar donde habitan los seres humanos. El lugar santo representaba principalmente los cielos visibles, aunque también contenía simbolismo del jardín. Y el lugar santísimo correspondía a la dimensión celestial, invisible del cosmos donde habita Dios. Esta comprensión del templo como una pequeña maqueta de todo el cosmos forma parte de una visión más amplia, según la cual el templo señalaba, apuntaba hacia un santuario inmenso y universal en el que la presencia de Dios habitaría en cada parte del cosmos. Esta concepción es además una clave esencial para entender por qué Juan, en el Apocalipsis, describe los cielos y la tierra nueva como un gigantesco templo en el cual Dios mora tal como antes moraba en el lugar santísimo. Si alguno de ustedes quiere entender mejor todavía estas últimas palabras que les leí ahí de Gregory Beale, les recomiendo que lean, estudien su comentario al libro de Apocalipsis. Él tiene un comentario bastante extenso y tiene otro más compacto, pero aún así sigue siendo denso. Y puedes leer, especialmente en los últimos capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22, puedes leer allí un desarrollo mucho más detallado que él hace de esta relación de los cielos nuevos y la tierra nueva, el templo, el lugar santísimo, la nueva Jerusalén, etc. Y si en la clase anterior estuvimos viendo que el tabernáculo, basados en el libro de Hebreos, en las palabras que se nos dicen allí, que el tabernáculo es una sombra del santuario celestial, de la misma manera este tabernáculo está conectado con toda la creación, con el cosmos, con el universo, para mostrarnos que Dios habita también en toda la creación. Y el lugar santísimo, como ya pudieron haberse dado cuenta hasta ahora, el lugar santísimo entonces representa esos cielos donde Dios habita, donde Dios está y donde ninguno de nosotros tiene acceso a verlo, a contemplarlo. Si leemos, por ejemplo, descripciones respecto del templo en el libro de Primera de Reyes, vamos a darnos cuenta que incluso a este elemento que estamos viendo allí, que en el tabernáculo se le llama el lavacro, en el templo se le llama el mar. ¿Por qué? De nuevo, porque estamos pensando en el cielo y la tierra y los cielos de los cielos. Miremos lo que dice el versículo bíblico. En el versículo 23 dice, hizo asimismo el mar. Versículo 24, rodeando por completo el mar. Versículo 25, el mar descansaba sobre 12 bueyes. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. Vemos entonces en esta descripción que se nos está haciendo del lavacro, que lo está definiendo como el mar. Por eso también encontramos en el libro de Apocalipsis estas figuras, estos símbolos, este lenguaje que está inspirado, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Y es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras va entretejiendo todos estos conceptos para expresarnos el mensaje del reino de Dios, para expresarnos el mensaje del plan
eterno, el plan continuo, el único y absoluto plan de Dios para su creación. Entonces, podemos decir que el atrio exterior, allí les marqué con el número 1, es como el patio, ¿cierto?, del tabernáculo. El atrio exterior representaba el mundo habitable donde moraba la humanidad. Número 2, el lugar santo era emblemático de los cielos visibles y de sus fuentes de luz. Recuerda que en el lugar santo está la menorá con sus lámparas. Número 3, el lugar santísimo simbolizaba la dimensión invisible del cosmos, donde habita Dios junto a sus huestes celestiales. Ahora bien, piensa en esto conmigo, por favor, en la mentalidad judía. Si el tabernáculo, si el templo de Israel representa el cosmos, la creación, el universo, la tierra, los cielos, ¿qué significaba para ellos o cuál era el impacto que tenía en ellos la destrucción de ese templo? Esto es sumamente importante porque incluso nos ayuda a entender algunas visiones escatológicas, algunas interpretaciones que algunos sectores hoy día hacen del texto bíblico. Lo que ves en pantalla es la destrucción del templo en el año 586 a.C. Recuerda que el rey Nabucodonosor de Babilonia vino y atacó Jerusalén y destruyó el templo. Y nota este detalle interesante. Esto sucedió en el mes de Av, en el día 9 y 10. Ese detalle es muy, muy interesante en esta imagen que estás mirando allí. Pero vino entonces el rey Nabucodonosor, destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 a.C. y se llevó a la gran mayoría de los judíos a Babilonia. Allí aparece la historia de Daniel. En ese momento del relato bíblico es cuando aparece Daniel desde Babilonia. Entonces, imagínate, ¿qué habrá sentido el judío, los judíos, al saber de la destrucción del templo? Por eso puedes leer expresiones tan dramáticas y fuertes como las del profeta Jeremías en sus palabras, en sus profecías, o en el libro de Lamentaciones, lo que ellos tuvieron que vivir, experimentar durante y después de la destrucción del templo en el año 586. Pero ese templo que fue completamente destruido, más tarde, unas décadas más tarde, fue reconstruido. De manera mucho más modesta que el primer templo, pero fue reconstruido. Y eso es lo que nosotros conocemos como el segundo templo. Y ese segundo templo, ya pasando algunos siglos, llegando casi ya a los tiempos de Jesús, ese segundo templo fue hermoseado, remodelado por Herodes, y luego aparece Jesucristo en nuestra historia. Lo leemos en los evangelios y cuando Jesús ve ese segundo templo remodelado muy hermosamente por Herodes, Jesús ve ese templo y profetiza que ese templo va a ser destruido y que no quedará piedra sobre piedra de él. Y así fue como sucedió. 40 años más tarde aproximadamente, después de esa profecía de Jesús en Mateo 24, el templo fue destruido por los romanos y no quedó piedra sobre piedra. Pero fíjate en esto. Fue destruido en el mes de Av, en el día 9 y 10. Similar a la fecha en que fue destruido el primer templo, en el año 586 antes de Cristo. Pero ponte en los zapatos del judío, ponte en los zapatos del pueblo de Israel, ponte en su mirada. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cuál era el impacto de haber perdido el templo? Si el templo representa, simboliza la creación misma, el cosmos completo, era sin duda muy impactante. Pero quiero que sepas que esto también atañe a los escritores del texto bíblico, a los profetas en el Antiguo Testamento. Y por eso varias de las profecías que leemos en el Antiguo Testamento son descritas con un lenguaje catastrófico, cataclísmico, como involucrando a todo el universo, a toda la tierra, a todo el mundo. Y eso está de alguna manera relacionado también con esta comprensión del templo como una figura, como una maqueta de la creación misma, del cielo, del universo, de la tierra, etc. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con una inclinación escatológica conocida como el preterismo, que algunos enseñan, lamentablemente, en YouTube, incluso en las redes sociales? ¿Qué tiene que ver esta historia que te acabo de contar con esa postura escatológica en particular? Bueno, resulta
que hay un sector, una corriente hermenéutica dentro del mundo cristiano, que cuando ha descubierto esto que te estoy compartiendo ahora, de que el templo simboliza el universo, el cosmos, por lo tanto, para el judío, la destrucción del templo es tan grave como terminar el cosmos, como destruir la tierra, y no solamente eso, desde la mirada bíblica también es entendido de esa forma. Entonces, estas personas, cuando descubren esto, cuando lo leen, lo comprenden, llegan a la conclusión entonces de que las profecías, la mayoría de las profecías que hablan de destrucciones cósmicas, catastróficas en el mundo, en el universo, ellos llegan a la conclusión de que el texto bíblico en realidad no está hablando de algo que va a suceder al final de nuestra historia, sino que estaba refiriéndose simplemente a la destrucción del templo en el año 70 del primer siglo. Y de allí entonces abrazan una hermenéutica, una interpretación que es preterista absoluta. Entonces todos los textos los interpretan en la luz de este punto que te acabo de explicar. Es decir, textos como las palabras de Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, las palabras del apóstol Pablo en Primera y Segunda de Tesalonicenses, las palabras de Pedro, las palabras de Juan en el Apocalipsis, etcétera. Todos estos textos escatológicos que hablan de destrucción, que hablan de un final fuerte, grave, catastrófico, aterrador, para ellos todas esas descripciones ya se cumplieron en el año 70 del primer siglo. De más está decir, por supuesto, que no es una postura que nosotros estemos de acuerdo ni que abracemos, es una minoría que abraza esta postura y la defiende y la sostiene, y aprovecho de compartirla contigo en esta clase porque es pertinente a este punto, por supuesto, pero al mismo tiempo porque es una advertencia de que tengas cuidado, de que no vayas a caer en alguna de esas enseñanzas y de pronto te vuelvas un preterista absoluto. Tampoco es bueno negar que hay cosas, por ejemplo, de las palabras de Jesús en Mateo 24, que sí tuvieron cumplimiento en el primer siglo. Este curso no es de escatología, hemos hecho esto ya en otros cursos, pero es importante simplemente terminar esto diciendo que el consenso de los escatólogos, de los teólogos, de los eruditos, el consenso es que efectivamente hay profecías que tienen su cumplimiento temporal, específico en el primer siglo o antes del primer siglo, pero que no se agotan allí, sino que son cíclicas o son telescópicas, es decir, hay un primer cumplimiento y apunta a otro cumplimiento más, y a veces puede haber incluso un tercer cumplimiento hasta llegar al final de la historia, al regreso de Cristo, cuando todas estas cosas finalmente sí sucedan. Esa es más o menos la visión consensuada de los eruditos, de los expertos, de los teólogos. Por lo tanto, esta otra visión del preterismo absoluto es una visión abrazada por una minoría y no te la recomiendo. Puede ser muy convincente a veces, porque efectivamente, como dije recién, hay profecías, hay cosas que encuentran cumplimiento en la destrucción del templo en el primer siglo, por ejemplo, pero no necesariamente se agotan allí. Entonces, muchas personas cuando se dan cuenta de que sí, efectivamente, hay un cumplimiento de algún tipo, de alguna forma, en el año 70, entonces dicen, wow, esto es la verdad, la abrazan y de ahí se quedan en un preterismo absoluto. Y quiero simplemente aprovechar esta oportunidad de decirte, no vayas por ese camino porque no es saludable. Pero como este no es un curso de escatología, vamos a continuar con nuestra clase sobre el tabernáculo de Moisés. Estábamos viendo entonces que hay una conexión fuerte entre la construcción del tabernáculo y la creación del universo. La manera en cómo Dios se expresa y le habla a Moisés en el monte Sinaí es muy similar a la manera como el texto nos muestra a Dios hablando, reaccionando, moviéndose, desarrollándose en la creación del universo en los primeros capítulos del libro de Génesis. Fishbane señala que la obra de Moisés al construir el tabernáculo se modela según la creación del cosmos por Dios, utilizando el mismo lenguaje. Él concluye que la construcción del tabernáculo fue, atención, intencionalmente representada a la imagen de la creación del mundo. Lo vuelvo a leer. La construcción del tabernáculo fue intencionalmente representada a la imagen de la creación del mundo. A la luz de estas similitudes y otros paralelos entre la creación del mundo y la construcción del santuario, Blenkinsopp
concluye que el lugar de adoración, el tabernáculo, el templo, es un cosmos a escala reducida. La misma significación cósmica se observa en el hecho de que Salomón tardó 7 años en construir el templo. La creación fue hecha en 7 días y por eso aquí se está haciendo esa conexión del número 7. Entonces, Salomón tardó 7 años en construir el templo. Lo dedicó en el 7º mes, durante la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que dura 7 días. Aquí la cita, el texto este no menciona esto, pero la fiesta de los tabernáculos es la fiesta séptima. Hay 7 fiestas. La fiesta de los tabernáculos es la última, es la número 7. Y su discurso de dedicación de Salomón se estructuró en torno a 7 peticiones. Entonces se nos está haciendo aquí esa conexión, que la creación fue hecha en 7 días y por eso el templo, todo lo que involucra y rodea al templo en el libro de Primera de Reyes o Segunda de Crónicas, tiene que ver con este número 7. Leemos también a Andrew Wright decir lo siguiente: en Éxodo oímos instrucciones sobre la construcción del tabernáculo para que Dios habite en medio de su pueblo. Leemos entonces esas instrucciones. Dios quiere habitar en medio de su pueblo y da instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo. Al escuchar la narración, encontramos paralelos llamativos entre estos capítulos y el relato de la creación. Los más significativos son los siguientes, y aquí vamos a revisar 3 en las siguientes diapositivas. Primero, tanto el relato de la creación como el mandato de construir el tabernáculo se inician con Dios hablando su palabra. Los 7 días de la creación se corresponden con 7 declaraciones de Yahweh hablando en Éxodo, lo que quizás implica que el tabernáculo era una reconstrucción o un reflejo de la buena creación de Dios y de su morada con los seres humanos. ¿Por qué le llama reflejo de la buena creación de Dios? Porque cuando Dios creó, y así lo leemos en los versículos de los primeros capítulos de Génesis, el texto nos dice, y vio Dios que era bueno. Entonces el tabernáculo es una reconstrucción o un reflejo de esta buena creación de Dios y de su morada con los seres humanos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de leer. Varios versículos del libro de Génesis capítulo 1 y vemos allí que Dios dijo. Entonces, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, etc. Dios habló al momento de crear, habló. Y en el caso de Éxodo, en las instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, leemos: el Señor habló a Moisés. El Señor habló también a Moisés. El Señor habló a Moisés. El Señor habló a Moisés. El Señor dijo a Moisés, etc. Entonces, Dios hablando a Moisés. Allí está ese paralelo que se hace entre la construcción del tabernáculo y la creación del cosmos, del mundo, del universo. En segundo lugar, hay un relato de caída en ambos casos. En el caso de el tabernáculo, en Éxodo, y en el caso de la creación, en Génesis. Génesis 3:6 nos dice que Eva tomó del fruto de este árbol y comió. Luego lo dio a su marido y él comió. Allí fue la caída. Y en Éxodo 32 también vemos al pueblo cayendo en pecado, en este caso haciéndose un ídolo para adorarlo, para seguirlo. Entonces, si comparamos el relato de Génesis y el relato de Éxodo, nos damos cuenta que en ambos hay caída en pecado, en apartarse de Dios. En este cuadro se entiende un poco mejor. La primera línea arriba es la obra que se hizo. En el caso de Génesis es la creación. En el caso de Éxodo son las instrucciones para construir el tabernáculo. El fin de la obra, es decir, se acaba la obra, es en Génesis: fueron terminados los cielos y la tierra. En el caso de Éxodo, dice: cuando acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, es decir, se concluye la revelación de las instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Luego tenemos que se menciona el día de reposo. En Génesis dice: Dios bendijo y santificó el 7º día. Génesis 2:3. En Éxodo, Dios establece el sábado como señal perpetua y lo santifica. Y luego tenemos lo que acabamos de mencionar, la caída. En Génesis está la transgresión de Adán y Eva, y en Éxodo tenemos el becerro de oro. Podemos ver entonces estos elementos que son similares
en la narración de la creación del cosmos, del universo, y en la narración del diseño para construir el tabernáculo. Tercero y muy, pero muy importante en esta parte de la clase, el relato de Génesis que culmina en el reposo se ve reflejado en la palabra final de Dios en el relato del tabernáculo en Éxodo, que trata sobre el día sábado, el Shabbat. Te dejo la tarea de que puedas profundizar leyendo esos versículos que están allí entre el paréntesis. Pero sigamos con este tema. En Génesis 2 leemos, y reposó el Señor en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Esa palabra reposó en realidad es cesó, es cesar. Enseguida vamos a conversar un poco de eso. Pero vemos también en Éxodo 31 que luego de concluir las descripciones, las instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo, el Señor le habla a Moisés y le dice, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Entonces, en ambos relatos vemos al Señor mencionando el día de reposo, el día séptimo, el Shabbat, el sábado. Pero, ¿qué significa esto acerca del día de reposo, del día séptimo? Bueno, esto es algo que en esta clase vamos a profundizar y nos vamos a maravillar a medida que llegamos al final de esta enseñanza. La razón de esta similitud entre la creación y el templo es indicar que el templo y el mundo eran considerados congéneros, es decir, de una misma naturaleza. Esta conexión también se relaciona con el descanso divino que ocurre posteriormente a la obra de la creación. Atención, el descanso divino. Y allí es donde estamos ahora dirigiéndonos juntos. En esas aguas profundas nos vamos a sumergir en este momento. Por lo tanto, la construcción del templo parece haberse modelado según la creación del mundo en 7 días. Así como Dios descansó en el séptimo día de su obra de creación, atención con esto por favor, así como Dios descansó en el séptimo día de su obra de creación, cuando la construcción del tabernáculo y especialmente del templo se concluye, Dios toma un lugar de descanso en él. Dios toma un lugar de reposo allí, en el tabernáculo, en el templo. Y por favor, si has puesto atención hasta aquí, por favor ahora pon más atención a todo lo que viene hacia adelante, porque es un principio, una joya, un tesoro, una columna, un pilar importantísimo de este curso, lo que vamos a ver en lo que queda de esta clase. Y todo esto con respecto al descanso divino, al reposo de Dios, al Shabbat, al séptimo día, y en general a qué significa el hecho de que Dios cesó de sus obras y entró en un descanso, en un reposo. Esto es profundamente maravilloso y glorioso. Por lo tanto, el templo y el mundo mantienen una conexión íntima e intrínseca. Los dos proyectos no pueden, en última instancia, ser distinguidos o separados. Cada uno narra cómo Dios estableció un entorno en el cual puede descansar. Vuelvo a leerlo. Cada uno narra cómo Dios estableció un entorno en el cual puede descansar. Te hago la pregunta, ¿necesita Dios descansar porque está cansado? ¿Es Dios como nosotros que trabajamos y luego nos cansamos, estamos exhaustos y necesitamos volver a recibir energías, por lo tanto vamos, dormimos, descansamos? ¿Necesita Dios algo así? Tú y yo sabemos muy bien que no. El reposo de Dios, tanto al concluir la creación en Génesis 1 y 2, como más tarde en el templo de Israel, no indica mera inactividad, sino que demuestra que Él ha manifestado su soberanía sobre las fuerzas del caos, por ejemplo, sobre los enemigos de Israel, y que ahora ha asumido una posición de reposo desde la cual Él reina, revelando así aún más su poder soberano. Por lo tanto, el reposo de Dios no es el reposo como nosotros lo entendemos. No significa estar cansado y que Dios luego de eso tenga que tomar un tiempo para recobrar fuerzas. No tiene esa connotación. El reposo de Dios en las Escrituras y en la cultura del mundo antiguo, el reposo divino es
una posición de victoria, es haber vencido, es haber ganado la batalla o las batallas, la guerra, es haber cumplido la obra que Dios se había propuesto hacer y decir, lo logré, lo terminé, lo acabé, soy victorioso, soy Dios, y entra en un estado de reposo, de victoria, de soberanía, de grandeza sobre todas las cosas. El erudito John Walton, que estudió no solamente Israel y el Antiguo Testamento, sino también las culturas del mundo antiguo, dedica una parte importante de su trabajo a hablar sobre este asunto del descanso, del reposo divino. Y desde ese estudio él desarrolla una explicación de lo que este concepto significaba en el mundo antiguo. En su texto él lo plantea de la siguiente manera, comenzando con esta pregunta: ¿qué implica el reposo divino? La mayoría de nosotros pensamos en el reposo como un desconectarnos de las preocupaciones, los problemas o las tareas de la vida. Lo que nos viene a la mente es dormir hasta tarde o tomar una siesta. Pero en el mundo antiguo, este reposo era lo que ocurría cuando una crisis había sido resuelta o cuando se alcanzaba la estabilidad, cuando las cosas finalmente se asentaban. En consecuencia, se podían establecer y disfrutar las rutinas normales. Y desde allí, desde esa idea, comienza a desarrollarse el significado, el sentido del reposo. Klein dice, el significado exacto del reposo de Dios en el séptimo día ha sido difícil de entender para los intérpretes bíblicos. Dios no se cansa como los humanos, por lo que es correcto afirmar que el reposo divino no puede significar lo mismo que el descanso humano. Pero entonces, ¿qué significa exactamente? Una consecuencia de la finalización de la obra es el reposo del obrero. Ese es otro significado del Shabbat de Dios. Pero el carácter sin esfuerzo del decreto creador durante los 6 días previene toda idea errónea del creador como un obrero fatigado que necesita recuperar fuerzas el séptimo día. El reposo sabático del Creador consiste más bien en deleitarse en su obra terminada. La entrada de Dios en su reposo sabático fue una entronización del Creador, una asunción por parte de Él de su posición legítima como Señor del mundo, de todas las tierras y todos los pueblos. El Shabbat marca la culminación de la obra creadora de Dios, como celebración de la finalización del templo cósmico. El Shabbat proclama el nombre del Creador como consumador. El séptimo día es el arquetipo. El reposo sabático del hombre es la copia terrenal o réplica de este modelo celestial. Ser el arquitecto que llega al séptimo día de plenitud, ser el creador que alcanza su Shabbat, es poseer el nombre de el último junto con el nombre de el primero. Y es por tanto en el desarrollo del significado de este día de reposo donde se revela el nombre Omega de Dios, Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el último. Si estudiamos el texto del Antiguo Testamento respecto de este tema, nos vamos a encontrar que en su original hebreo generalmente aparecen estas palabras relacionadas con el reposo, Shabbat y Nuach, que aparecen allí al centro de la pantalla. Shabbat como verbo, el verbo de cesar, y Nuach también como verbo, el verbo de reposar. Y en la segunda línea aparecen convertidos en sustantivos. Shabbat, que aquí aparece con una doble B, 2 veces la letra B, es un sustantivo que es reposo. Entonces el Shabbat de arriba con una sola B, cesar, dejar de hacer algo. El Shabbat de abajo con 2 letras B es un sustantivo, es reposo. Es el día séptimo, en otras palabras, el día de reposo. De la misma manera, Nuach es el verbo reposar y Menukha es el sustantivo, el reposo. Reposar, reposo. Cesar, día de reposo. Por lo tanto, Shabbat como verbo es esta acción de cesar. Y al cesar se crea el reposo, que podríamos llamarlo aquí Menukha. Entonces, estos son los conceptos que rodean esta idea en el texto bíblico en el idioma hebreo. Cesar, reposar, día de reposo, lugar de reposo. Por lo tanto, lo que el texto bíblico en realidad nos está diciendo respecto de este tema es que el reposo del cual se nos habla en las Escrituras, el reposo de Dios,
no significa simplemente que Él dejó de hacer algo, sino más bien que Él cesó esa obra porque ya alcanzó el propósito. Y desde ese estado de plenitud, Él reina. Espero que lo alcances a entender porque es interesante y nos ayuda muchísimo a aclarar el verdadero significado del reposo de Dios en las Escrituras. Es decir, Dios está 6 días creando el universo, creando el mundo, termina de hacer su obra y cesa de hacer estas obras. Y cesa porque terminó, cesa porque logró su propósito, cesa porque hizo lo que se había propuesto hacer. Y al cesar, entra en un estado de reposo. Pero ese reposo, ese descanso no viene de haber estado cansado, sino que viene de haber terminado lo que se había propuesto hacer. Por lo tanto, ese estado de reposo no es necesariamente un estado de inactividad, sino es un estado de victoria, es un estado de seguridad, es un estado de firmeza, es un estado de soberanía. Ese es el reposo de Dios. John Walton intenta explicarnos más todavía esto y lo dice de la siguiente forma. El verbo hebreo Shabbat, como verbo, del cual proviene nuestro término de día sábado, Shabbat, sábado, tiene el significado básico de cesar. Si tú lees, por ejemplo, Josué 5:12 o Job 32:1, allí se usa la palabra cesar y si la revisas en su idioma hebreo, te vas a dar cuenta que es la palabra Shabbat como verbo. Es cesar, dejar de hacer algo. Y continúa él diciéndonos, esta cesación conduce a un nuevo estado, que es descrito por otro grupo de palabras. Y aquí, en este nuevo grupo de palabras, él involucra estas dos, que es un verbo y el sustantivo de ese verbo. El verbo nuaj, que es reposar, y su sustantivo menukha, que es reposo, lugar de reposo, estado de reposo. Entonces, cesa de hacer una obra y el hecho de cesar de hacer una obra te lleva a reposar. Y en ese reposar entras al lugar de reposo, menukha. Por lo tanto, el verbo nuaj, reposar, implica entrar en una posición de seguridad, estabilidad o reposo y descanso. Su sustantivo, menukha, se refiere al lugar donde se encuentra ese reposo, esa seguridad, esa estabilidad, ese descanso. Es interesante entender esto. El reposo de Dios no es un reposo por haber estado cansado, no, es un reposo de haber cumplido su propósito, de haber ganado, de haber vencido por sobre todos sus enemigos. Es el reposo en ese lugar de seguridad, de estabilidad, de firmeza, de soberanía, de reino, de gobierno, de victoria por sobre todas las cosas. Por lo tanto, se nos dice aquí que este verbo Shabbat, que es la acción de cesar, nos describe la transición hacia la actividad de Nuaj. Es decir, cesas para entrar en un reposo. Y este reposo es un lugar de victoria, de soberanía, de imperio de Dios. Y aquí vemos, por ejemplo, en Génesis 2, allí donde dice reposó en el día séptimo, y luego dice porque en él reposó de toda la obra que él había creado. En estas dos instancias, y aunque no está mal traducido reposó, el verdadero concepto allí es cesó, porque es el verbo cesar, es decir, Dios cesó en el séptimo día. En él cesó de toda la obra que él había creado y hecho. Luego, si revisamos Éxodo 20:11, leemos, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y, verbo, reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el, sustantivo, día de reposo, Shabbat, y lo santificó. ¿Te das cuenta cómo en el texto hebreo se utilizan estas palabras que a veces se intercambian entre sí? Shabbat como verbo, cesar. Shabbat como sustantivo, día de reposo, día sábado. Noah como verbo, descansar, reposar. Menukhá como sustantivo, lugar de reposo. Y de esa manera el texto del Antiguo Testamento va hilando la idea del reposo de Dios. Y quisiera decir
que esto es algo muy profundo, como vamos a seguir viendo en las próximas diapositivas. Allí en la primera parte tenemos lo que ya habíamos dicho sobre Shabbat como verbo y luego como sustantivo, pero esto nos ayuda también a entender el día de reposo de Israel, el día sábado, porque los judíos en obediencia a Dios han guardado el Shabbat por muchos siglos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el día de reposo, este Shabbat como sustantivo? ¿Qué es lo que ha hecho esto en Israel por todos esos siglos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también? ¿Y qué es lo que ha hecho el Shabbat, por ejemplo, en nuestros hermanos hoy día, judíos convertidos a Cristo, al Mesías? ¿Qué es lo que ha hecho en ellos el guardar el día sábado, el día de reposo? Porque Dios se los entregó a ellos, Dios les mandó a ellos guardar el día de reposo. Podemos discutir después en el tiempo de preguntas y respuestas el tema de los judaizantes y toda esa historia que no va dentro de este curso, lo podemos hablar después, pero ¿qué ha hecho en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestros hermanos actuales judíos convertidos a Cristo? Bueno, el día de reposo ha provocado algo en su mente, en su manera de entender el reposo de Dios y el reposo de ellos también. ¿Por qué? Porque la acción de cesar las actividades ha educado al pueblo a parar, cesar y a recentrarse, a reenfocarse en Dios. Y esto apunta hacia la menukha, es decir, hacia ese lugar de reposo, de descanso. Y en última instancia apunta también hacia el final total de la obra, cuando Dios estará presente con su pueblo para siempre. Y así como en esta diapositiva les dejo ahí arriba Shabbat como verbo y Shabbat como sustantivo, en esta diapositiva les dejo a Noach como verbo, reposar, y a Menukha como sustantivo, reposo, lugar de reposo, estado de reposo, etc. Resumiendo entonces, en la creación, Dios cesa su obra en el séptimo día y lo bendice, abriendo así espacio para el reposo, donde Él habita con su creación. Este cese o este cesar no es vacío, sino que es una invitación a habitar en su presencia. La soberanía de Dios se manifiesta en este cesar, en este reposo. Dios santifica, por lo tanto, este séptimo día. Es el día de reposo, Shabbat como sustantivo. El Shabbat semanal que instituyó Dios en Israel es una figura de ese Shabbat divino, representa ese Shabbat divino, el estado de reposo de Dios. Y al mismo tiempo, este Shabbat semanal de Israel es una anticipación escatológica del Shabbat eterno. En el tabernáculo, cuando Moisés termina la obra, la gloria de Dios desciende y habita en medio del pueblo. El tabernáculo pasa a ser la habitación y el lugar de reposo de Dios. El tabernáculo entonces no solo es una realidad tangible para Israel en el desierto, sino también una figura de la iglesia y del creyente como habitación y lugar de reposo de Dios. Y el texto bíblico nos revela, por lo tanto, que Dios anhela hacer de su pueblo su lugar de reposo, Menukha. Esto es maravilloso, esto es tremendo, esto es muy especial. Por lo tanto, el reposo de Dios, repito, no significa simplemente que Él dejó de hacer algo, sino más bien que Él cesó la obra porque ya se ha alcanzado el propósito. Y desde ese estado de plenitud, Él reina. Desde ese estado de reposo, Él reina. Se cesa para reposar y se reposa para reinar. Bill y otros como Walton o Klein, que son algunos de los autores que también he revisado en este curso, explican que el reposo divino implica entronización y gobierno desde el orden que ha sido establecido. Revisemos los siguientes textos bíblicos. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Es interesante que aquí reposo es otra palabra que deriva también de la misma raíz, pero es otra palabra. Y Bible Hub la describe de la siguiente manera, esta palabra. Es el descanso seguro y tranquilo que llega después del esfuerzo o la lucha. Es un reposo que Dios mismo disfruta, que Dios regala y hacia el cual invita a su pueblo para que lo viva en comunión con Él. Y aquí terminamos entonces esta clase entendiendo que desde el comienzo, desde los primeros capítulos de Génesis, Dios nos muestra, nos revela que cuando Él terminó de hacer la obra, Él cesó para entrar en un estado de reposo. Él reposó, Él descansó, no por cansancio, no porque necesitara reposar o descansar. Y aquí terminamos entonces la clase de hoy entendiendo que desde el principio Dios nos muestra en los primeros capítulos de Génesis lo que significa su descanso y su reposo. Desde el comienzo, una vez que Dios terminó su obra de la creación, hizo todo lo que iba a hacer, lo miró, lo contempló y dijo, esto es bueno. Concluyó, concretó su plan de creación. Entonces allí Él cesó Shabbat, cesó de sus obras para entrar a un reposo, Menuchá. Y ese reposo no es simplemente de descanso por estar cansado o por haber hecho un trabajo, sino que ese reposo encierra el sentido, el significado de un lugar de seguridad, de un lugar de estabilidad, de un lugar de gobierno, un lugar de reinado por sobre todos sus enemigos, por sobre toda la creación, por sobre todo imperio, por sobre todo trono, por sobre todo reino, por sobre todo nombre. Es ese lugar de la grandeza de Dios. Ese es el reposo de Dios. Y cuando en el texto bíblico entonces habla del lugar de su reposo, nos está diciendo que es el lugar de su habitación. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Él busca un lugar donde reposar, escoge Jerusalén, escoge el monte Sión, escoge el templo para reposar, para habitar en ese lugar de Menuchá, en ese lugar de reposo, en ese lugar de gobierno, en ese lugar de reino, en ese lugar de estabilidad, en ese lugar de grandeza, en ese lugar de tranquilidad, en ese lugar de seguridad, en ese lugar de paz, donde habita Dios. Y en Cristo entendemos que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo también estamos llamados a ser el lugar de reposo de Dios. Estamos llamados a ser la casa de Dios como iglesia, como pueblo. La iglesia de Cristo es también este templo, este tabernáculo donde Dios quiere habitar y hacer para sí su lugar de reposo. Tú, tu familia, tu iglesia están llamados a ser también este lugar, y todo esto apuntando a algo mucho más grande, a algo mucho mayor que nos espera en la eternidad. Y así es, porque este Shabbat, este descanso, este reposo apunta hacia ese reposo eterno, ese día final cuando estemos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Y por eso podemos decir que el tabernáculo apunta a ese reposo venidero, en aquel nuevo día, cuando estemos para siempre con Él. Por lo tanto, el Shabbat semanal de Israel anuncia y anticipa algo que podríamos llamar una menuchá, reposo, una menuchá escatológica, la comunión plena y permanente con el Señor en su presencia, viendo su rostro cara a cara frente a Él, donde en este tabernáculo, en este santuario verdadero que permanece para siempre, por toda la eternidad. Allí se cumplen las palabras que leemos en Apocalipsis 21, donde se nos dice, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Si miramos Éxodo 40:17, se nos dice que en el primer mes del segundo año y el primer día de ese mes fue erigido el tabernáculo. En otras palabras,
El tabernáculo terminado fue levantado en el equivalente al día de Año Nuevo, marcando una nueva era en la vida del pueblo de Dios. Dios los había redimido, había forjado un pacto con ellos y ahora moraba en medio de ellos mientras avanzaban hacia su futuro en la tierra. De la misma manera, entonces, el tabernáculo debería cautivar nuestra mirada hacia aquel día, el día en el cual entremos en el tabernáculo de Dios, en el santuario celestial, cuando Él haga nuevas todas las cosas. Y por eso anhelamos su venida, anhelamos su regreso, anhelamos la llegada de ese nuevo día, cuando Él hace nuevas todas las cosas. Pero quiero que sepas que el libro de Hebreos nos hace una advertencia importante respecto de esto. El capítulo 4 nos dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Es importante entender aquí que el autor de Hebreos está haciendo un paralelo, está haciendo una referencia, está haciendo un contraste con la historia de Israel en el desierto antes de entrar a Canaán, diciéndonos que ellos, toda una generación, por causa de su incredulidad y desobediencia, no entraron, Dios no les permitió entrar a Canaán. Y tomando ese ejemplo, Canaán siendo en este caso una figura del reposo de Dios, una sombra del reposo de Dios, entonces el autor de Hebreos está haciéndonos una importante advertencia. Y nos dice así, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como Él lo ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos aquí? Nos está diciendo que el reposo de Dios es algo ya consumado. Dios está en ese menuchá, en ese reposo, en ese Shabbat, desde donde gobierna, desde donde reina. Dios está en ese lugar de absoluta seguridad, absoluta santidad. Y desde allí gobierna como Señor sobre todas las cosas. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que Dios quiere que su pueblo entre en ese reposo, entre en ese estado de menuchá eterno con Él. Pero nos está advirtiendo que no caigamos en incredulidad y en desobediencia si queremos entrar en ese reposo de Dios. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El autor de Hebreos nos está diciendo que este es un llamado atemporal, porque estas palabras de David fueron escritas mucho tiempo después de que la siguiente generación de Israel en el desierto sí entró a Canaán. Por lo tanto, este es un llamado atemporal. Ese hoy, es ahora, mientras estoy grabando este video. Y mientras tú lo estás viendo, quizás en diferido. Y quién sabe cuánto tiempo habrá pasado para que llegue este video a tus manos. Pero ese hoy permanece. Dios ha fijado un día, hoy. Y nos dice por medio de David: si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Si Canaán hubiera sido el reposo final al cual Dios se refería, entonces Dios no habría hablado de otro día después de ese, como por ejemplo el autor acaba de citar aquí las palabras de David respecto del reposo de Dios. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas.
Y hermanos, yo quiero decir aquí, el texto bíblico, la palabra del Señor nos muestra ese reposo, ese final, cuando estemos con Él para siempre. Pero al mismo tiempo nos enseña que en Cristo podemos comenzar a recibir ese adelanto. Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro reposo. Tú puedes desde ya vivir en ese lugar de reposo con el Señor, en ese Menukhá. Por eso estamos llamados a ser habitación de Dios, casa de Dios, lugar de reposo de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, porque desde ya podemos gustar el reposo de Dios, el Shabbat de Dios, que es Jesucristo, nuestro Canaán, nuestra tierra prometida. Pero al mismo tiempo hemos de vivir con esta esperanza, sabiendo que esto es solo un adelanto de lo que un día viviremos en plenitud con Él. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esto es importante, hermanos. Es un llamado a que caminemos en el temor de Dios. Sin duda, algunos de ustedes en este momento tienen ahí un conflicto entre pensamientos, arminianismo, calvinismo, todo esto de la soteriología. Y podemos hablar de eso en el tiempo de las preguntas y respuestas. Pero quiero decirte que la Biblia sí nos advierte a caminar en temor de Dios y a esforzarnos como sacerdotes, a cumplir nuestra parte, a dar lo que se espera de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad como sacerdotes. Vivamos conforme a ese llamado. Por eso Pablo nos dice en Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y te puedo decir que vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados no solo apunta a la parte moral, sino a toda nuestra vida de manera integral, a tu llamado como sacerdote de Dios. Y quisiera terminar con las palabras de Apocalipsis capítulo 14. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.